al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Esta mañana vamos a seguir hablando de las elecciones que en un mes se desarrollarán en nuestro país para elegir 137 asambleístas y para elegir presidente y vicepresidente de la República, y también la consulta popular del Chocó Andino en caso de Quito, y a nivel nacional el asunto del Yasuní. Tengo el gusto de saludar esta mañana con un candidato, un aspirante a la Asamblea Nacional por la provincia de Pichincha, concretamente por el sector norte de la ciudad de Quito. Se trata del doctor Alex Remache. Él está en fórmula con Yacu Pérez, ¿cierto? Yacu Pérez en esa alianza en donde está el Partido Socialista. Alex, buenos días, bienvenido. ¿Qué anima a Alex Remache, un académico y un socialista, a aspirar a llegar a la Asamblea Nacional? ¿Para qué dirán? A una asamblea que está desprestigiada por una asamblea que fue la anterior, cesada por el presidente Guillermo Lasso en la muerte. ¿Para qué llegar a la asamblea en esta coyuntura, en este momento, y para solamente estar, no sé si 16 o 18 meses? Buenos días, Fernando, un gusto saludarte, así como a toda la audiencia de GAFA TV. Respecto de tu pregunta, efectivamente la asamblea, el Parlamento ecuatoriano tiene un alto desprestigio. Este es un fenómeno mundial, pero como que en el Ecuador se nos fue la mano, digamos, y el desprestigio es más pronunciado. ¿Por qué un académico, como señalas tú? Porque efectivamente me he desarrollado en el mundo académico a la par del mundo político. Incursiona en esto. Primero porque estamos junto a Yacu Pérez, una persona que representa la esencia mismo de lo que somos los ecuatorianos. Venidos desde muy abajo, con una formación, con estudios, se gradúa Yacu, tiene muchos títulos, profesor universitario y sobre todo un líder, una figura de estadista como lo estamos viendo, un ambientalista, un ecologista. Y creemos que con este liderazgo, más un programa importante que las izquierdas hemos construido por décadas, se conjugan para empezar a reencauzar los destinos del Ecuador, para iniciar, no para transformar ahora. Alex, pero en todo caso el Partido Socialista en los últimos tiempos como que ha tenido ciertas dispersiones ideológicas, prácticas. Recordémonos, en la alcaldía de Quito se apoyó a un señor que es de la ultraderecha. Efectivamente, la política parlamentaria del Partido Socialista tiene y ha tenido altibajos. Lo que tú señalas con mucha propiedad fue criticado, asumido críticamente por el partido. Sin embargo, hay un tema, Fernando. El Código de la Democracia presiona a las organizaciones políticas para que tengan un cierto porcentaje cada elección. O sea, es por conveniencia. Es por conveniencia, por presión. Pero por la presión. conveniencia puede estar arriba de la ideología. No, de ninguna manera. Pero ¿cómo hace un partido que responde a los sectores populares, a las clases pobres, para mantenerse en la escena nacional? ¿Es bueno tener al Partido Socialista discutiendo tesis igual a igual con las otras fuerzas políticas, o es bueno tenerle a un Partido Socialista marginado, sin esa posibilidad de entrar? Jugamos las reglas del Código de la Democracia. Alex, si retrotraemos un poco, ustedes apoyaron a Correa. Así fue. Apoyaron a Moreno. No sé si apoyaron a Lasso y ahora están con Yacu. ¿Qué puedes decir? Lo de Correa tiene sus características. En 2006 se suscribió un acuerdo político con el presidente Correa. Recordemos, ecuatorianos, y corrió quiteños, por la 17. Corrió por la 17 y la 35. Esa fue la alianza. El partido se encaminó en ese proceso de acuerdo con Correa un largo tiempo, demasiado tiempo. Pero al interior del partido se produjo una escisión que maduró en 10 años. Y en 10 años al interior del partido logramos retirar de la dirección nacional a los aliados de Correa. Hoy el partido está dirigido por gente joven. ¿Ahora son anticorreístas ustedes? No, realmente lo de correísmo y anticorreísmo no nos preocupa mucho. El tema del correísmo que se preocupen sus partidarios que quieren traerlo a su líder al país. El Ecuador necesita otras cosas. Nosotros somos abiertos, no somos gente que está pugnando por intereses personales o de grupo. Los ecuatorianos somos diferentes. Entonces, pero déjame concluir con tu pregunta. El partido se escindió al inicio con Correa, una fracción pequeña.
obviamente nos demoramos 10 años en recuperar el partido y esta fracción que estuvo aliada de manera incondicional con Correa, a cambio de puestos burocráticos, de contados puestos burocráticos, fue retirada de la dirección. Hoy dirigimos el partido, yo soy uno de los mayorcitos, pero hay muchísima gente joven. Es decir, han depurado, dice, ¿no? Pero depurar llamamos a apoyarle, por ejemplo, en Guayaquil le apoyaron al señor Vanegas. Le apoyaron ahora, le están apoyando, antes le apoyaron al señor Freile. También apoyaron a alguien que está, y no sé cómo ustedes, a ver si me cuentas, una lista de un abogado, de un médico que está cuestionado en Chile. Un médico que no tiene ningún proceso en Chile, está involucrado en un hecho lamentable. ¿Sigue de candidato? Sí, claro, estaba candidato, pero fíjate lo del médico que tú traes a colación. Este médico ecuatoriano en Chile era propietario de una clínica, ¿sí? En esa clínica se produce un incidente que termina dramáticamente, entiendo que de una mujer. Este médico nuestro no interviene en el procedimiento, él es administrativo de la clínica. Pero claro, ese tema se está indagando. Son 4 años y la Fiscalía chilena ni siquiera tiene una causa. Volvamos a la iniciativa de tu entrevista inicial. Tú eres candidato a asambleísta por la provincia de Pichincha, sector norte de Quito. Así es. Ahora sí, ¿qué hacer desde la Asamblea Nacional? Uno, para institucionalizar ese primer poder del Estado. Luego, para coadyuvar a salir de tanto problema que tiene nuestro país. Claro. Seguridad, empleo, una crisis en todo sentido. ¿Cómo hacer desde las asambleas que sabemos los 2 puntos principales, fiscalizar y legislar? ¿Cómo se hace ahí? Mira, primero hay que hablarle a la gente mirándole a los ojos. Hay 1 año, 4 meses para legislar y fiscalizar. En 1 año, 4 meses, muy difícilmente se podrán elaborar, construir, aprobar leyes. Por eso nosotros nos vamos a enfocar básicamente en una ley que promueva el empleo juvenil con base tecnológica. Si bien el programa legislativo de Yacu Pérez es más amplio, pero nosotros nos concentraremos en este punto y en educación. Sobre el empleo juvenil, ¿sí? Creemos que se puede tomar los elementos que están en otros cuerpos legales, porque esto está mentado en muchos cuerpos legales, y se puede hacer un código orgánico de empleo juvenil, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que los jóvenes sigan saliendo del país, para que se generen ingresos para sus familias y otra cosa que es importantísima, para que los jóvenes dejen su talento en la conformación de instituciones de empresas juveniles con el apoyo del Estado, las plataformas tecnológicas, capacitación, créditos, etc. Yo agregaría algo, para impedir que sean cooptados por las mafias y los grupos delincuenciales. Que es lo que nos está, yo te agradezco este agregado que tú haces, porque efectivamente se trata de eso. Y esto está ligado al otro punto que te dije, la educación. Yo soy un profesor universitario, ¿sí? Son ya 30 años que soy profesor universitario. Entonces siento el tema de la educación muy adentro y lo conozco. He estudiado el tema de la educación. La delincuencia no es sino causa, ¿sí? Perdón, la causa de la delincuencia no es sino lo que tú dices. No acceder a la educación, no acceder a la salud, a la seguridad, al espacio deportivo, a la integración social, etcétera. ¿Cómo hacer para que la Asamblea sea un órgano respetable? Tú lo has dicho y es cierto, que a nivel mundial las asambleas, los congresos, los parlamentos no son bien vistos, ¿verdad? Pero es un lugar de debate. ¿Cómo hacer para que la Asamblea no sea un mercado de votos, que no sea de mercenarios, de gente que va a vender sus votos al mejor postor? Un solo criterio debe orientar el trabajo de un asambleísta. ¿Cuáles son los intereses que representas? Los grupos económicos tienen sus intereses y están representados en los espacios de poder como la Asamblea. Partidos políticos también tienen intereses y están representados en la Asamblea. Las izquierdas, de donde provenimos, este conjunto amplio, los sectores populares, tienen que tener sus representantes. Nosotros aspiramos a ser esos representantes para tener este único criterio orientador de nuestras acciones. Rescatar los intereses de la mayoría para representarlos. Por tanto, hay que representarlos primero pareciéndose a la gente nuestra. La gente nuestra no es que pelea, no es que grita, no es que tiene actitudes impropias. Y en la Asamblea hay que demostrar eso. Capacidad de diálogo, creatividad para proponer, respeto al contrincante. Eso sí,
no nos va a faltar la entereza para combatir lo que significa los intereses, a favor de los intereses de las clases populares. Vamos terminando este diálogo con Alex Remache, candidato a asambleísta por la provincia de Pichincha, por el sector norte de Quito. Pero el socialismo tiene esa ideología todavía, es la ideología del siglo XXI, es el socialismo real. ¿Cuál es la idea y la ideología del socialismo ahora mismo en el Ecuador? Lo del socialismo del siglo XXI, eso no tiene nombre, eso no existe, nunca existió, ¿sí? El socialismo, en el caso ecuatoriano, así se llama mi partido, el Partido Socialista Ecuatoriano, es un socialismo para pensar con cabeza propia, para que los ecuatorianos seamos los que proponemos una sociedad más igualitaria. Eso es sencillo, porque hemos de coincidir, Fernando, que el fenómeno que vive el Ecuador, esto de que se acumula más riqueza en pocas manos y la pobreza se distribuye a la mayoría de ecuatorianos, esto no puede continuar. Entonces, el socialismo lo que quiere es, y lucha para evitar estos enormes desequilibrios que hay en el Ecuador, porque hemos de coincidir a que hay mucha pobreza, ¿sí? Y también hay riqueza. Lo que ocurre es que la riqueza se encuentra en pocas manos. Una pregunta que la gente quiere que se defina. Obviamente que lo hemos visto a Yaku. En el asunto de la consulta popular por el Yasuní y por el Chocó, ustedes van por el sí. Fernando, el Partido Socialista es el único partido que estatutariamente se declara como ecologista y feminista. Personalmente, yo, por ejemplo, dicto clases de economía ecológica, ¿sí? Personalmente, creo que los quiteños que tenemos este maravilloso entorno natural aquí a pocos minutos de Quito, el Chocó andino debe ser preservado. ¿Por qué? Porque es el único espacio donde tenemos ríos limpios. No podemos permitir minería ahí, en las fuentes de agua. Entonces, categóricamente, con alegría, muy decididos, vamos por el sí en el Chocó andino y obviamente por el Yasuní. Al decir sí al Yasuní, no es que estamos perdiendo los 1.200 millones de dólares que algunos han calculado, no. Estudios serios, por ejemplo, de Vilma Salgado o de Carlos Larrea, un colega mío de la Universidad Andina Simón Bolívar, dicen que son 270 millones lo que se dejaría de recibir. A cambio, tenemos un paraíso terrenal que no existe en ninguna parte del globo terráqueo, ¿sí? Y al decirle sí al Yasuní, no solo que estamos preservando la vida de la actual generación, sino de las futuras generaciones. Y además nos convertimos en un ejemplo maravilloso para la humanidad, desde un país pequeño que preserva la vida. Yaku Pérez, con esto terminamos. Dale, Fernando, dale. ¿Yaku Pérez es socialista? No es socialista, él es más bien un líder popular con los elementos del desarrollo del movimiento social más contemporáneo. Ecologista, feminista, ¿sí? Tendrá rasgos socialistas, pero es un humanista, es un tipo espiritual, es un hombre de trabajo y además es un hombre como nosotros, Ciclista, saxofonista, ¿y qué más es? Ciclista, saxofonista. Ayer jugamos vóley con él acá en el Parque Inglés, nos ganó el barrio, pero ¿qué más es? Primero, una persona que es un ejemplo a seguir. Con esto sí termino definitivamente. Yaku ha dicho que va a respetar las concesiones mineras, que va a respetar esa cosa. Ahí no hay una contradicción entre el ecologismo, entre el Yasuní, entre el Chocó andino. Mira, o sea, ¿medias tintas o qué? No. Lo que está clarísimo es que minería en fuentes de agua, eso no. Minerías en fuente de agua, pero es que no tiene sentido. ¿Te das cuenta de lo que sería permitir la minería en las fuentes de agua? Pues eso no tiene sentido. Yaku ha dicho, todas las actividades son bienvenidas, actividades productivas, económicas, son bienvenidas, pero hay ciertos parámetros, pues. No podemos tener minería, por ejemplo, en el Chocó andino, en las fuentes de agua. Pero él va a respetar las concesiones, dice. Algunas concesiones, obviamente, por ejemplo, las petroleras, pues, o sea, ahí están produciéndose, o sea, ¿cómo haces esto? ¿Sí? Lo que estamos empeñados es en preservar la riqueza que nos va a servir a futuro, la riqueza natural. Muchísimas gracias a Alex Remache. Él es candidato asambleísta por la coalición de Yaku Pérez a la provincia de Pichincha, sector norte. Muchas gracias, mi invitado, muy amable, señoras y señores. Hasta aquí el diálogo de esta mañana en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. Seguiremos hablando. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.